La idea de un contrato social. Las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida confortable, y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo. La razón sugiere adecuadas normas de paz, a las cuales pueden llegar los hombres por mutuo consenso, y estas normas son las que, por otra parte, se llaman las leyes de la naturaleza. Subtema 11.1. El argumento de Hobbes. Thomas Hobbes, el filósofo británico más importante del siglo XVII, trató de mostrar que la moral debería entenderse como la solución a un problema práctico que surge del interés propio de los seres humanos. Las reglas morales, entonces, son simplemente las reglas que son necesarias si vamos a obtener los beneficios de la convivencia social. Hobbes empieza preguntando ¿qué pasaría si no hubiera reglas sociales ni tampoco un mecanismo aceptado por todos para hacerlas cumplir? Además, las naciones del mundo, sin ninguna legislación internacional considerable, están unas con otras en una relación muy similar a la relación en que se encuentran los individuos en el estado de la naturaleza. Y siempre están como perros y gatos, armadas y desconfiando unas de otras. Claramente, para escapar del estado de la naturaleza, debe encontrarse algún modo en el que la gente coopere entre sí, en una sociedad estable y cooperativa. La cantidad de bienes esenciales puede incrementarse y distribuirse a todos quienes lo necesiten. Una vez asegurando esto, se puede desarrollar una sociedad en la que todos estén mejor de cómo se llevan en el estado de la naturaleza. Sin embargo, para que esto suceda debe establecerse el gobierno, puesto que es el gobierno con su sistema de leyes, policía y tribunales, el que garantiza que el pueblo pueda vivir con un mínimo temor a ser atacado y que la gente tenga que cumplir sus acuerdos mutuos. Para escapar del estado de la naturaleza, entonces, la gente debe estar de acuerdo en que se establezcan reglas para gobernar las relaciones mutuas y convertir en que se establezca una agencia, el Estado, con el poder necesario para hacer que se cumplan esas reglas. Según Hobbes, tal acuerdo de hecho existe y hace posible la convivencia social. Este acuerdo, del que forma parte cada ciudadano, se llama el contrato social. Además de explicar el propósito del Estado, la teoría del contrato social explica la naturaleza de la moral. Solo en el marco del contrato social podemos convertirnos en seres caritativos, porque el contrato que crea las condiciones en las cuales podemos permitirnos preocuparnos por los demás, pero en sociedad se vuelve posible el altruismo y al liberarnos del continuo miedo a una muerte violenta. El contrato social nos libera de tener que cuidarnos de los demás. Jean-Jacques Rousseau, el pensador francés que está más identificado con esta teoría, llegó al punto de decir que cuando entramos en relaciones civilizadas con los demás, nos convertimos en un diferente tipo de seres. Le pide que deje de lado sus inclinaciones privadas y egoístas en favor de reglas que promuevan imparcialmente el bienestar de todos por igual. Subtema 11.2. El dilema del prisionero. Esta línea de argumentación está conectada con un problema de la teoría de la sesión conocido como el dilema del prisionero. La policía dice que has estado conspirando contra el gobierno junto con un hombre llamado Pérez, que también ha sido detenido y que está preso en otra celda. Los podrán tener presos durante un año, pero luego tendrán que dejar a ambos en libertad. Finalmente te dicen que le han ofrecido a Pérez el mismo trato, pero no puedes comunicarte con él y no tienes modo de saber lo que hará. Debes también olvidarte de tratar de ayudar a Pérez. Supongamos que Pérez confiesa. En cambio, supongamos que Pérez no confiesa. Entonces, aún así, Pérez no confiesa, te irá mejor que todos modos si tú lo haces. Esto te pondrá lo más pronto en libertad. Haga lo que hagas, Pérez, pero hay una trampa. Le han ofrecido el mismo trato que a ti. Esa es la trampa, por buscar racionalmente sus propios intereses. Ambos terminaron peor que si hubieran actuado de otro modo. Esto es lo que hace del dilema del prisionero
del prisionero. Si te pudieras comunicar con Pérez, por supuesto, podrías llegar a un acuerdo con él, así para que sea racional cumplir tu parte de un trato semejante. Habrás de tener la seguridad de que él va a cumplir su parte. Solo un acuerdo que se pueda hacer cumplir podría dar una salida al dilema para cualquiera de los dos. Aunque el relato que hemos contado es ficticio, se presenta con frecuencia en la vida real. Esta clase de situación se presenta con mucho mayor frecuencia en la vida real de lo que se podría pensar. Consideremos, por ejemplo, la elección entre dos estrategias de vida generales. Alternativamente, podrías preocuparte por el bienestar de otras personas, así como del tuyo propio, manteniendo un equilibrio entre los dos y a veces renunciando a tus propios intereses para beneficiarlos a ellos. Estarías mejor en la situación en la que tú fueras egoísta, mientras que otras personas son benévolas. Una mala situación, pero no la peor, sería aquella en la que todos fueran egoístas. Finalmente, estarías en la peor situación si tú fueras benévolo, mientras que los otros fuesen egoístas. Por tanto, sin tener en cuenta lo que otras personas hagan, estarás mejor adoptando la política de ver por ti mismo. Debes ser un egoísta. Todos serán egoístas, dispuestos a sacar alguna ventaja. Y en esta situación, cada uno de nosotros está obviamente peor de lo que estaríamos si cooperáramos. Como antes, la cooperación no producirá el resultado óptimo, pero conduciría a un mejor resultado que el que podría obtenerse si cada uno de nosotros persiguiera por su cuenta sus propios intereses. Podemos hacerlo si logramos establecer suficientes sanciones para asegurar que, si respetamos los intereses de otras personas, ellas también respetarán los nuestros. Subtema 11.3. Algunas ventajas de la teoría del contrato social de la moral. El propósito del Estado es el de hacer cumplir las reglas básicas que son necesarias para la convivencia social. Si vamos a convivir sin miedo, no puede dejarse a la discreción de cada quien si va a atacar a otros o no, a robarles, etc. Asignar sanciones a la violación de esas reglas es el único modo viable de hacer que se cumplan. De allí se sigue que necesitamos castigar. Por lo tanto, al violar las reglas con respecto a nosotros, los delincuentes nos liberan de nuestra obligación hacia ellos y quedan sujetos a represalias. Es racional aceptar el contrato social porque nos conviene. Renunciamos a nuestra libertad incondicional, pero a cambio obtenemos los beneficios de la convivencia social. Uno de los principales atractivos de la teoría del contrato social es que muy fácilmente desecha todas esas preocupaciones. La moral es el conjunto de reglas que la gente racional estaría de acuerdo en aceptar para su beneficio mutuo. Podemos determinar cuáles son esas reglas por medio de una investigación racional y entonces determinar si un acto particular es moralmente aceptable, viendo si cumple con esas reglas. Subtema 11.4. El problema de la desobediencia civil. La teoría del contrato social se basa en una idea importante acerca de la naturaleza de la sociedad y de sus instituciones, por lo que es especialmente apropiada para ayudarnos en asuntos que incluyen esas instituciones. Era también una cuestión de ley, una ley cuya formulación les había negado toda voz a los ciudadanos negros. King creyó, por lo tanto, que los negros no tenían más alternativa que exponer su caso ante el público, desafiando las leyes injustas. Hoy en día, cuando se aclama a King como uno de los gigantes de la historia estadounidense y se recuerda el movimiento de derechos humanos como una gran cruzada moral, se requiere cierto esfuerzo para recordar lo muy discutida que fue la estrategia de la desobediencia civil. Los que creen en los derechos de la Constitución y las leyes hechas según ella deben acatar esa Constitución y esas leyes si quieren que esa Constitución sobreviva. Un argumento similar al que King se refería con frecuencia era que los males a los que se oponían eran tan graves, tan variados y tan resistentes a todo remedio por medios menos drásticos, que la desobediencia civil se justificaba como
último recurso. Según la teoría del contrato social, porque cada uno de nosotros participa en una complicada disposición en que obtenemos ciertos beneficios a cambio de aceptar ciertas cargas. Así, si continuamos exigiendo que el grupo en desventaja obedezca a la ley y por lo demás respete las instituciones sociales, estamos exigiendo que acepte las cargas impuestas por el arreglo social, a pesar de que les son negados sus beneficios. Esta línea de razonamiento sugiere que, más que ser un último recurso indeseable para grupos socialmente privados de derechos, la desobediencia civil es, de hecho, el medio de protesta más natural y razonable, puesto que cuando se le niega una parte justa de los beneficios de la convivencia social, los privados de derechos quedan, de hecho, dispensados del contrato que de otra manera les exigiría apoyar el arreglo que hace posibles esos beneficios. Esta es la razón más profunda que justifica la desobediencia civil, y es un mérito de la teoría del contrato social el que la expongan tan claramente. Subtema 11.5. Dificultades para la teoría. La teoría del contrato social es una de las 4 opciones más importantes en la filosofía moral actual. La objeción más común ha sido que la teoría del contrato social está basada en una ficción histórica. Hay un contrato social implícito por el cual todos estamos obligados. El contrato es implícito porque nos volvemos una parte de él, no por medio de palabras, sino mediante nuestras acciones, en tanto que participamos en las instituciones sociales y aceptamos los beneficios de la convivencia social. Así, la historia del contrato social no necesita ser una descripción de sucesos históricos. Antes bien, es una herramienta analítica útil, basada en la idea de que podemos entender nuestras obligaciones morales como si hubieran surgido de esta manera. La segunda objeción a la teoría del contrato social, que me parece más poderosa que la primera, tiene que ver con sus implicaciones en nuestros deberes hacia seres que no son capaces de participar en el contrato. Los animales, por ejemplo, carecen de las capacidades necesarias para entrar en cualquier clase de acuerdo con nosotros, ya sea explícito o implícito. Por lo tanto, parece imposible que estén amparados por reglas de beneficio mutuo establecidas por tal acuerdo, pero la idea de deberes morales con respecto a seres que no toman parte en el contrato parece ir en contra de la idea más básica de la teoría. Hobbes tuvo conciencia de que, en su opinión, los animales quedaban excluidos de consideración moral. Los animales nunca han sido tratados bien por los hombres, pero en la época de Hobbes se les tenía en muy poca estima. Descartes y Malebranche, dos contemporáneos de Hobbes, habían popularizado la idea de que los animales ni siquiera eran capaces de sentir dolor. Según Descartes, esto se debía a que, careciendo de almas, los cuerpos animales eran meras máquinas, pero aparte de la razón, sus opiniones eran que los animales no pueden sufrir, de modo que los animales están fuera del alcance de la consideración moral. Si tenemos un deber de no causar sufrimiento innecesario a los animales, es difícil ver cómo puede acomodarse ese deber dentro de la teoría del contrato social. Sin embargo, mucha gente, como Hobbes, podría no encontrar esto tan preocupante, puesto que podrían no ver la cuestión de los deberes para con los meros animales como de particular urgencia. Muchos seres humanos tienen discapacidades mentales, hasta tal punto que no pueden participar en la clase de acuerdos considerados en la teoría del contrato social. Desde luego, son capaces de sufrir e incluso de vivir una vida sencilla, pero no son lo bastante inteligentes para comprender las consecuencias de sus acciones. Pero aún así, creemos tener obligaciones morales hacia ellos. La teoría del contrato social puede explicar nuestro deber en un caso, pero no en el otro. Por lo tanto, a menos que se puedan encontrar algún modo de remediar esta dificultad, el veredicto debe ser que la idea básica de la teoría es deficiente. Eso es todo. Gracias.